Y el movimiento de los derechos civiles, orígenes, tácticas y organizaciones, la Corte Suprema de Estados Unidos y los desafíos legales de la segregación en la educación, fin de la segregación en el sur, 1955-1965. Bueno, como el título bien lo afirma, vamos a hablar en este video sobre los movimientos de los derechos civiles surgidos en Estados Unidos a partir de la segunda mitad del siglo XX. Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos de 1861 a 1865, fue especialmente importante porque dio pie a la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos, proclamó la igualdad de los hombres, pero esto no fue suficiente, ya que de alguna manera existía la esclavitud, ya no con grilletes, sino con divisiones que creía la gente que debía existir. Es allí donde nacerá el movimiento de los derechos civiles. Gobiernos como el de Truman en 1945 intentaron de alguna manera mejorar el acceso a estos derechos, pero su mayor auge vendrá entre los periodos Eisenhower, Kennedy y Johnson. El movimiento por los derechos civiles ocurrió entre los años 1955 y 1968, especialmente al sur de Norteamérica. Los objetivos fueron terminar con la discriminación de las personas de raza negra. Estas luchas duraron un buen tiempo. Se considera que estos movimientos comenzaron con el boicot de autobuses en Montgomery en 1955 y concluyeron con el asesinato de Martin Luther King en 1968, que fue la figura principal de este periodo. La 14ª enmienda de la Constitución estadounidense, creada el 28 de julio de 1868, garantizaba los derechos civiles de los negros y su igualdad con los blancos ante la ley, pero la realidad era totalmente distinta, más que todo en el sur del país. En agosto de 1955, un adolescente de raza negra fue asesinado supuestamente por silbarle a una mujer blanca. Su madre decidió ver el cuerpo con féretro abierto para que la gente pudiera observar los golpes que le hicieron esos secuestradores blancos. Al día siguiente de la desaparición del cuerpo del adolescente, los homicidas fueron arrestados, pero más tarde fueron dejados inocentes debido a la flexibilidad de la ley. Durante el funeral asistieron más de 50.000 personas de Emmett Hill, pero además de la fotografía del cadáver, la situación comenzaba a tornarse un poco tensa. En diciembre, en Alabama, una costurera, madre del movimiento por los derechos civiles, Rosa Parks, se rehusó a levantarse en un asiento de autobús para hacer el lugar al pasajero blanco como dictaba la costumbre. Fue detenida y condenada por conducta desordenada e infringir la ley. Después de los sucesos de 1955, las protestas pasaron a una acción directa: boicots, toma de edificios, freedom rides, o sea, viajes en autobús por grupos multirraciales, movilización en masa, la resistencia no violenta y desobediencia civil fueron algunas de las tácticas y organizaciones que generaron este movimiento por los derechos civiles. Aparecerá luego el reverendo Luther King, líder del Montgomery Improvement Association, quienes se unirán a otros dirigentes de la iglesia para formar la SLC, Southern Christian Society. El movimiento por los derechos civiles adquirió más fuerza cuando los estudiantes de distritos empezaron a ocupar los establecimientos donde almorzaban. Las manifestaciones, según ellos, debían vestirse formalmente y sentarse callados, alternando sus asientos con simpatizantes blancos. Muchas veces provocaba el desalojo violento por parte de las autoridades. Hubo una protesta más o menos pacífica en la que la gente protestaba pacíficamente, pero la policía lo veía como un ataque directamente a sus creencias, lo que generaba este tipo de enfrentamientos. Esta campaña se propagó rápidamente en el sur del país, concentrándose en parques, ferias y librerías. Si los arrestaban, hacían votos de Hell No Bail, o sea, no pagaban la fianza, para que la campaña no gastara sus fondos en estas. El 17 de mayo de 1954, la Corte Suprema de los Estados Unidos hizo una importante legislación en el caso Brown versus el Consejo de Educación, declarando que las escuelas públicas racialmente segregadas eran inherentemente no igualitarias. Aquí podemos ver el caso Brown en la escuela Little Rock de Estados Unidos, donde no se le permitía la asistencia a esta niña. La demandante nombrada en este caso fue Linda Brown, una niña de 7 años de Topeka, Kansas. Para poder llegar a la escuela más cercana designada para estudiantes afroamericanos,
Debía caminar unas 21 cuadras, luego tomar un largo viaje en autobús. Luego de enterarse de que había una escuela solamente para blancos ubicada a 7 cuadras del hogar, ella protestó. Protestó porque pensaba que la educación debería ser un derecho igual y debía mostrar las facilidades para todos, no solamente para aquellos niños blancos. Nunca se declaró que las escuelas de negros fueran inferiores en calidad, pues en este caso especialmente. La legislación después de esto se fortaleció frente al creciente movimiento de los derechos civiles y ayudó a remover la doctrina de separados pero igualitarios de todas las facetas de la vida pública norteamericana. Esta política de separados pero igualitarios venía siendo una tomada entre los años 30 y 40, principios de los 50, en la cual se buscaba que cada quien tuviera las mismas oportunidades, pero de manera separada. Sí, es que era el problema, pero se afirma que separar los tipos de educación y negar el derecho a la educación no es nada igualitario. En cuanto a Martin Luther King, podemos decir que fue una persona nacida en Atlanta en 1929 y que muere en 1968, un pastor bautista estadounidense defensor de los derechos civiles, hijo de un ministro bautista, quien desde joven tomó conciencia de la segregación social. En 1960 aprovechó una sentada espontánea de estudiantes negros en Birmingham, Alabama, para iniciar una campaña de alcance nacional. En esta ocasión fue encarcelado y fue liberado por intercesión de John F. Kennedy. No obstante, ni las buenas intenciones del presidente permitirían salvarlo de su asesinato meses más tarde. Fue premio Nobel de Paz en 1964. También se puede decir que buscaba la igualdad, como bien lo planteaba desde su comienzo, en autobuses, en comedores. Fue un movimiento que comenzó en Alabama con él en su iglesia y fue creciendo. En marzo de 1965 se encabeza una manifestación de miles de defensores de los derechos civiles que recorrió casi un centenar de kilómetros de selva hasta Montgomery. Debido a su lucha, Martin Luther King tuvo un final trágico el 4 de abril de 1968, asesinado en Memphis por James Earl Ray. En 1962 se unen las organizaciones por los derechos civiles de los estados SNCS y NAACP para formar el COFO, Consejo de Organizaciones Federativas en Mississippi. Era el más peligroso de los estados sureños, pero a pesar de esto emprendieron proyectos de educación electoral a domicilio en las áreas rurales, tratando de reclutar estudiantes para su causa. Por otra parte, el gobernador del estado de Mississippi había bloqueado la admisión a la universidad al estudiante James Meredith. Pese a que había ganado una demanda presentada, Meredith tuvo que ser acompañado por mariscales del ejército y protección del ejército para entrar al campus el 30 de septiembre de 1962. Esta, junto a otras muestras de cómo se fue venciendo poco a poco el racismo y la segregación que había en cuanto a la educación en Estados Unidos. El presidente Kennedy envió al ejército regular para suprimir el levantamiento segregacionista y Meredith pudo ingresar finalmente a clases gracias a la presencia del ejército. En 1963 se emprendió una campaña en Birmingham que concentraba la desegregación de los comercios en el centro. Se utilizaron métodos no violentos para la confrontación, incluyendo ocupaciones de edificios, protestas en iglesias locales y marchas al edificio del condado. La administración del presidente Kennedy fue presionada por los partidarios de las organizaciones por los derechos civiles para que mejoraran las condiciones de la detención de Luther King debido a sus protestas, por lo que decidió liberarlo para que la comunidad negra no se movilizara. Estas campañas adquirieron mayor importancia al siguiente mes de la SCLC, quien organizó una cruzada de los niños, integrada por adolescentes de escuelas secundarias.
Luther King evaluó si debían participar, pero pensando en el futuro de ellos mismos siguió adelante con esta marcha. Un mes más tarde, integrantes del Ku Klux Klan, que sería uno de los partidarios del segregacionismo y que todavía hoy en día existen, atacaron con bombas la iglesia bautista de Birmingham, matando a 4 mujeres jóvenes. El presidente Kennedy se dirigió al pueblo con su histórico discurso sobre los derechos civiles de los ciudadanos, y al día siguiente uno de los activistas del COFO fue asesinado. Una semana después, el 19 de junio de 1963, se presentará la Ley de los Derechos Civiles, célebre en la política interior de Kennedy. El 28 de agosto de 1963 se realiza la segunda marcha sobre Washington, cuyas metas oficiales eran leyes significativas para los derechos civiles, un programa de empleo federal, un empleo justo, vivienda decente y ejercicio del derecho al voto y educación. La marcha tuvo éxito, más de 200.000 manifestantes se reunieron frente al monumento Lincoln, donde Martin Luther King pronunciará su famoso discurso "Yo tengo un sueño". Luego de la marcha, Luther King y otros líderes de los derechos civiles se reunieron con el presidente Kennedy en la Casa Blanca, pero no lograron aprobar el proyecto de ley de los derechos civiles. El 22 de noviembre de 1963, el presidente Kennedy fue asesinado y Lyndon B. Johnson será quien firme la Acta de los Derechos Civiles en 1964 con el fin de la segregación en lugares públicos. Todo esto también aplicable para el sur de los Estados Unidos. También hubieron personajes célebres como Malcolm X, quien tuvo una relevancia en cuanto a su propuesta totalmente contraria a la de la no violencia promulgada por Martin Luther King, pero quien finalmente también morirá, y pues el legado más grande que se ha dejado ha sido el de Martin Luther King, porque pese a la confrontación con los ejércitos, con la policía local en los estados del sur, vencerá y logrará traer para ellos la desegregación de ciertos lugares y los derechos civiles por los cuales ellos proclamaban en 1965 con el acta de Lyndon B. Johnson.